Señora Báez, buenos días. Hello. Buenos dias, and my apologies for not speaking Spanish. But you sing in Spanish. Yes, my father was born in Mexico, and he spoke only English in the house because my mother was not Spanish speaking, and I'm always regretted that. But I learned, songs in Spanish, songs from Mexico and from South America, Latin America, because they're beautiful. And yes, I made one full album of only Spanish language songs. Gracias a la vida. Gracias, señora Báez. Mrs. Báez, you have been a very important, not an artist, woman for the world, but a very quiet person. And now you're saying that you are noise. Why? Well, in the film, it's taking a line I wrote in my journal when I was 13 years old. And I was learning different ways to express myself. And I sang, and I literally made as much noise as I could to be noticed. And it worked. Singing against very hard situations in the world, particularly what you live with Martin Luther King, what you live on the Vietnam War, what you live in Alabama, in Selma. What has been for you the saddest moment of these historical situations? Yeah. Well, I have worked in situations that were really difficult and really sad, but what I'm thinking now is the time that I spent in with Argentina, Brazil, and Chile under the dictatorships many, many years ago. And those memories are always difficult but rewarding because the work we were able to do against the dictatorship. Mr. Báez, we're going to do a very short and fast translation to Spanish. Please stay on the line. Sorry. Grace, ¿qué dijo la señora Báez? Bueno, primero pide disculpas por no hablar español. Ella sí canta en español, por supuesto, porque el papá nació en México, pero en la casa solo habló en inglés porque la mamá no hablaba español y pues siempre, digamos que se arrepiente de eso o lamenta eso. Aprendió muchas canciones de Sudamérica, de Latinoamérica, de México porque son hermosas. Hizo un álbum de solo canciones en español. Julio le pregunta que es una mujer muy importante en el mundo, pero muy callada, porque decide ahora o dice que es ruido, y ella dice que en el documental sacó una línea que escribió en un diario cuando tenía 13 años porque ella buscaba muchas maneras de expresarse, hizo mucho ruido para ser notada y pues parece que funcionó. Y sobre el episodio más triste de las situaciones históricas que ha vivido, sí menciona que ha vivido muchos momentos tristes y pues difíciles, pensando en el tiempo que pasó en Argentina, en Brasil, en Chile, en las dictaduras en esos países hace muchos años, y dice que son memorias complicadas, difíciles, pero que le dieron también cierta ganancia por el trabajo que pudo hacer en contra de las dictaduras en ese momento. Ana, todo el documental va de la mano de un diario escrito a mano, con dibujos, ilustraciones y con una letra muy auténtica, diría yo, el estilo de escritura. ¿Ese diario, esa letra, es real o es una manera de recreación del documental? On the documentary, we see a diary, and it's handwritten, and it has a very authentic way of writing. And we wonder, is this, made for the film, or does that diary really exist? No, everything in there was taken from the archives of my life. And so all of the handwriting, for instance, was my own. All of the drawings are my own. It is as real as it can be. I think everything you see in there comes from my past and my drawings and writings from when I was a child.
Pues nos dice que todo ahí fue tomado de los archivos de su vida, la escritura es de ella, los dibujos son de ella, es lo más real que puede ser este documental, todo viene de su pasado, incluidos esos dibujos y escrituras que se pueden ver ahí. Yo quisiera preguntarle, Ana, sobre este ejercicio que es duro. Ella dice que uno recuerda lo que quiere recordar. ¿Faltó algo que quisiera recordar y que prefirió no contar en el documental? Speaking about this exercise about remembering, as you mentioned, sometimes you remember what you want to remember. But in this documentary, do you feel that perhaps there was some stuff that you did not want to remember? Remember anything that you left out just because you did not want to remember it? No, I think that part of the film is about the memories I got from very, very hard work in therapy to go and find those memories, because those memories had been interrupting my life. I couldn't have a full life until I discovered those and then worked with them and got rid of them. Bueno, nos dice que no cree porque en parte de la película muestra todo ese trabajo que hizo duro en terapia para recuperar esas memorias y esos recuerdos que tenía perdidos. Nos dice que esos recuerdos habían estado interrumpiendo su vida en el pasado y cuando los descubrió pudo deshacerse de ellos. Ella trata de sugerir lo que la marcó, un tema con su padre. Sin embargo, ella no deja claro hasta dónde pasó lo que pudiera haber pasado con su padre. Ella cree que esa relación con su padre y lo que ella se sincera a contar, que recuerda que le pasó con su padre, es la razón de los problemas emocionales durante estos 82 años que ha tenido. During the documentary, you mentioned the situation with your father and that relationship with your father, what you sit down and you shared about what happened with you and your father. Do you believe that to an extent, is the cause of several emotional problems that you have had for your 82 years of life? Yes, I think trauma in childhood affects the entire life, and a bigger trauma may make the life much harder to come to terms with. But I believe that in this film, discussing my early childhood trauma has also given other people more of a chance to think about their own. Pues nos dice que sí, que ella piensa en los traumas de su niñez y por supuesto esos traumas de la niñez afectan toda la vida de una persona y entre más grande sea ese trauma, más difícil hace la vida de una persona, pero cree que en el documental, discutiendo el tema de esos traumas de su niñez, le da chance o la posibilidad a otras personas de pensar también en sus propios traumas. Cuando terminó el documental y ella se sentó y lo vio terminado, editado, musicalizado, ella respiró y sintió que se quitó un piano, un gran peso de encima. Ella cree que ese documental le sirvió para exorcizar esos sentimientos que tenía tan guardados, tan apretados en su corazón. After you watched the finished documentary, when it was already edited, when it had the music, do you feel that perhaps you kind of breathed at ease, as if you had taken a ton of weight away from you, and that, you know, putting all of these emotions and this story in this documentary was like a relief? Well, you know, I think the relief came as I was doing the hard work, meaning the hard therapy work. So mostly when I see the film, it's what I hoped it would be. It's the honest legacy. It's the honest story of my life to share with people. It was a commitment to make, and it was putting a lot of trust in my directors, who are friends and, you know, smart women. And then I thought, okay, I have nothing to lose now, so I'll tell the truth about my life.
Pues nos cuenta que el alivio viene más bien de cuando hizo ese trabajo duro de terapia, pero cuando vio la película terminada, más bien sintió la satisfacción de que había salido como ella lo tenía en mente, hizo una historia honesta para compartir con las personas, pues obviamente había un compromiso de la confianza que tenía con su director, un amigo de ella, y pues no tenía nada que perder, así que decidió contar toda la verdad. Al comienzo del documental, ella aparece junto a su profesora de canto ensayando. Y dentro de algunos de los planos que hacen, muestran que en la sala de la casa tiene un cuadro que parece pintado por ella de Bob Dylan. Sin embargo, más adelante uno se estrella con la realidad de cómo terminó su relación con Bob Dylan. ¿Por qué tener una pintura de Bob Dylan en la sala de la casa si él le generó tanto dolor? At the beginning of the documentary, we see you taking singing classes, you're practicing. And on some of the images, we see the living room and we see a Bob Dylan painting. And later on, we see how that relationship ended. And we wonder, if the relationship ended perhaps so badly or causing certain levels of pain, why would you still have a painting of Bob Dylan in your living room? In that place where that painting is, I would hang whichever painting I just finished would be in that place. But the more important painting for me is one that I did of him when he was very young, the way he was in the film. And during the painting, I played his music. This is maybe 10 years ago. I played his music and I began to cry. And I was crying because all of the anger and resentment had disappeared, and I was left with gratitude for him, for his songs, for those years in the 60s, and I maintained that deep gratitude. Pues en ese lugar donde está ese cuadro pone cualquier pintura que ella termina y la pone ahí, la cuelga ahí, pero la más importante fue una que hizo muy joven, hace 10 años, digamos que tocando su música y pintando. Nos dice que comenzó a llorar y lloró porque toda esa rabia y resentimiento había desaparecido, solo le queda gratitud y ese agradecimiento también por las canciones y memorias de los años 60. Spanish is the loving tongue music. El español es la lengua del amor. When he said that to you, he was sincere. But after what did happen, what do you think about Spanish is the loving tongue music? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras de siempre claro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La 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 la. That means beautiful. Thank you very much. That means that you prefer do not talk about Bob Dylan? No, I did. I just talked about him. Spanish is the loving tongue music. Are you ready for write a song about what is happening in Gaza with Israel? No. I wish I were that talented. I wish anybody were talented enough to write a song that would make a difference. Bueno, le preguntaba a Julio por una frase que es español es la lengua del amor y bueno, ¿qué piensa de esa oración? Y pues cantó esa canción, respondió cantando esa canción maravillosa y le preguntaba a Julio si eso quiere decir que prefiere no hablar de Bob Dylan y dice que no, que lo acaba de hacer y finalmente le pregunta a Julio si está lista para escribir una canción sobre lo que está pasando en Gaza con Israel y dice que no porque espera que fuera tan talentosa o cualquiera lo fuera para hacer una canción que hiciera la diferencia.
Señora Báez, ¿cuándo decidió que era el momento de contar estas situaciones que tanto la atormentaron, en especial los abusos que sufrió de parte de su padre y que ya hemos hablado de eso? At which point in time did you say, you know what, I'm at the right moment in my life that I'm going to go ahead and sit down and work on this documentary? I started thinking about it with my friends, these women who made it, maybe 7 or 8 years ago. And then when it came time for the last tour, so that was maybe planning it from 6, 5, 4, 3, 2, it's maybe 6 or 7 years ago it started, and then it grew in different directions and then came out what it is. Pues pensó con una amiga hace 7 u 8 años en este proyecto y cuando volvió del último tour, pues lo planeó, digamos, 6, 7 años, comenzó en ese momento y creció en diferentes direcciones hasta terminar siendo lo que es ahora. Ana, hace poco se cumplió el 60 aniversario de esa marcha sobre Washington en la que ella participó y en la que Martin Luther King pues pronunció ese famoso discurso I have a dream o tengo un sueño, y ya 55 años después pues el país vivió las protestas de Black Lives Matter en todo el país. ¿Ella cree que de pronto han llegado tan lejos como pensaba que llegarían a estas alturas o de pronto no tanto como ella habría imaginado? Recently we celebrated those 60 years anniversary from that Washington manifestation, the Martin Luther King speech. And the question for you would be, do you believe that at this point we have reached the point that was dreamed about, or do you think that we have not reached that point? I think it's important that we see the different points because right now things have deteriorated so badly that we tend to forget what we did in the 60s and 70s. It was so brave and so made the fabric of our lives and the fabric in this country. And it has fallen back. It makes it harder for us who want decent social change. It's very difficult now. And I don't think we can throw away the importance of what happened many, many years ago and what still happens in the world wherever people are brave and willing to take a risk. This is the end of our interview, and this is the end of the documentary. Well, pals, the woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep with miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Y lo que va a pasar antes de irnos a dormir. Mrs. Baez, thank you very much for your time. We hope you the best. Thank you. Good luck with the documentary. Thank you so much. I have a curiosity. The end of the documentary, Yes. you are sitting in a beautiful, beautiful field. Where is it located? Yeah. It's across the street from me by sheer luck that the house I found 50 years ago is across the street from that beautiful field. Okay, you have a beautiful, beautiful street. Thank you very much for your time and good luck with your movie. My pleasure. Thank you. Bye-bye. Bueno, se nos acabó la felicidad, Grace, pero había que cumplir. Eran 20 minutos. Creo que nos pasamos un poquito, ¿no? Sí, nos pasamos un poquito, pero fue maravilloso, Julio, tenerla. Pero quedaron muchas preguntas, Grace. Bueno, pero pues se tuvo la invitada. Muchas preguntas. Sí, lo importante es haberla saludado. 82 años y sigue con la misma dulzura y su misma tenacidad. Una activista de primer nivel. Nos quedó pendiente 2 relaciones de ella. Si alguna vez volvió a preguntarle a Bob Dylan por qué la votó de la manera que la votó, ¿cuál es la verdad de su relación con Martin Luther King? ¿Y cuál es la verdad, Ana, con el señor de Apple, no? Sí, ella tuvo una relación con Steve Jobs y ahí me da curiosidad porque, y por eso quería preguntarle, porque Steve Jobs estaba muy obsesionado con Bob Dylan, entonces no sé si la relación con ella llega, pues no sé, hasta cierto punto por esa coyuntura y esa obsesión con Bob Dylan. No, ella dijo en alguna entrevista, lo leí, que ella descubrió que
a Steve Jobs le gustaba más Bob Dylan que ella. Sí, es que él era... Que él estaba obsesionado era con Bob Dylan y que ella pues estaba ahí, pero sí, obsesionado. Por eso es que no sé, y eso se lo quería, pero lo que pasa es que el tiempo no nos dio. Pero ¿hasta qué punto cree ella que esa relación con Steve Jobs se da por esa obsesión que ya existía por Bob Dylan? No, y nos faltó Trump. Imagínese lo que pensará esa señora de la reelección de Donald Trump. Grace, ¿qué más dijo al final nuestra bella Joan Baez? Que no hay que olvidar los logros y todos los avances que tuvieron en los 60s y en los 70s cuando hablaba de todo ese movimiento de Martin Luther King y ese discurso Yo tengo un sueño, que se cumplió el aniversario 60, dice que fue tan valiente que eso ha marcado la base de las vidas de todos y del país. Entonces, caer, por supuesto, y tener un retroceso es difícil para los que lograron un cambio social significativo, pero no se puede votar todo eso que pasó hace muchos años, y pues también hay muchas personas valientes en el mundo que están luchando por un cambio, así que ella rescata eso. Y sobre el campo hermoso que salía al final del documental, dice que es enfrente de su casa.